pesar de sus múltiples obligaciones y compromisos, están hoy aquí. Y por supuesto Alejandra Gleis, incansable trabajadora que hace que estas cosas maravillosas pasen y que además me ha dado una orientación en cada una de mis dudas, haciendo que todo sea muy sencillo. Para mí es una alegría y un honor contar con todos ustedes. Presentaré uno a medida que tomen la palabra y conversaremos sobre cada presentación luego de su lectura. También quiero agradecer que se encuentre presente Alfredo Senoní. Él tiene la traducción de los textos escritos y cuando se dé la conversación, yo haré la traducción simultánea, poniendo mi empeño para que salga bien. Pero les tendré que pedir que hablen lento y con frases cortas. No todos conocen a Alfredo Senoní de este lado del Atlántico. Es psicoanalista en Bruselas, miembro de la Escuela de la Causa Freudiana, AME, doctor en Psicología de la Universidad Católica de Lovaina, también es enseñante de la sección clínica de Bruselas, ligada al Departamento de Psicoanálisis de París 8. Publicó este libro, L'autre pratique clinique, en la editorial Eres, en Toulouse, 2009. Además, tiene otro libro, Le corps de l'être parlant, el cuerpo del ser hablante, editado nuevamente por la editorial Pou, Rennes, en 2018. Y numerosos artículos en diferentes revistas como Cuarto, La Cause Freudienne, ahora La Cause du Désir, Ornicar, Mental, publicaciones de psicoanálisis y psiquiatría. Hasta el año 2004 fue responsable terapéutico en una comunidad residencial que aloja personas que han tenido un periodo de internación en el hospital psiquiátrico. Además, tengo que decir que conocí a Alfredo Senoní cuando vivía en Bruselas, desde el año 82 al 89, mientras yo trabajaba en Antenne 110. Alfredo Senoní, Antonio Di Chacha y Virginio Baio eran los tres italianos que, puedo decir, me instilaron el psicoanálisis y me dejaron marcas imborrables de las cuales estaré siempre muy agradecida. Le he pedido a Alfredo Senoní traducir su libro, que contiene una serie de artículos presentados en diferentes jornadas de trabajo en el seno de varias instituciones. Compasión por la clínica y rigor lógico, como dice Félix Samoilovich en el prólogo, nos transmite las enseñanzas que ha obtenido de su trabajo en institución y en constante conversación con sus colegas del campo freudiano, sin excluir el diálogo con otros. En los últimos años, los dispositivos institucionales del campo de la salud mental se han extendido en diferentes modalidades. Lo que llamamos institución en el campo de la salud mental, la cual nos concierne, pero de la que nos diferenciamos, engloba seguramente el hospital psiquiátrico, pero también las instituciones para niños, centros de salud mental, centros de día, casas de medio camino, residencias asistidas, hogares para menores en conflicto con la ley, clínicas de internación, sin dejar de nombrar esa especie de red indefinida que son los llamados acompañantes terapéuticos. Si existe todo esto,
es porque el malestar social se declina en una serie de manifestaciones que exceden la consulta individual y requieren de un colectivo que pueda tratar las irrupciones de goce, los pasajes al acto, los desenganches o desencadenamientos. Estamos ante una reflexión sobre el psicoanálisis aplicado a la terapéutica en estos lugares destinados a recibir y alojar la urgencia subjetiva, como también el malestar de la desinserción social. El psicoanálisis aplicado no se interesa por el final del análisis, sino por los efectos terapéuticos, sus causas, plantea indicaciones y también evalúa resultados. Se esfuerza en el diagnóstico y el pronóstico, teniendo en cuenta la inserción social, sin dejar de lado las interferencias con el discurso médico o legal. Es en este sentido que el planteo de Alfredo Zenoni es pensar la institución en el psicoanálisis y no qué lugar tendría el psicoanálisis en la institución. Esta perspectiva cambia radicalmente el abordaje. En primer lugar, ubica la institución como una respuesta a la que le otorga una función social que no está sometida a la función terapéutica. Y al psicoanálisis como lo que nos enseña sobre la condición humana y permite pensar la institución. En la institución no solo trabajan psicoanalistas, sino un conjunto de diferentes competencias que pueden beneficiarse de estas indicaciones precisas que responden a una orientación que se deduce de la enseñanza de Freud, Lacan, Jacques Alain Miller, Élie Cioran, Antonio Di Ciaccia, Alexander Stevens y por supuesto el mismo Alfredo Zenoni. Es que a partir de los años 80 se ha instalado un nuevo estilo de trabajo en institución orientado por el psicoanálisis de orientación lacaniana. Primero en Bélgica y Francia y luego se ha extendido a otros países. Esta otra práctica clínica pone en el centro al sujeto y no al psicoanalista. A partir del sujeto se trata de armar un dispositivo de tratamiento a su medida, uno por uno. Esta otra práctica clínica está más allá del padre y del Edipo, ya que muchos de los sujetos que asisten, en su mayoría psicosis, se las tienen que arreglar con las intrusiones de lo real y el goce, con otros recursos que los del nombre del padre, la metaforización, la simbolización. E implican el tratamiento de lo real por lo simbólico. Es entonces una clínica a la altura de la época, en donde lo simbólico no es más lo que era, y hay un gran desorden en lo real. Esta otra práctica clínica se orienta por los últimos desarrollos de Lacan, que nos posibilita hacer una lectura para sostener una pragmática. De esta forma, el psicoanálisis propone un modo de tratamiento de lo real que le es particular. Interviene en sujetos que no suelen demandar un análisis, sino que son enviados por la familia, por la justicia, los centros de salud. Son sujetos que no se quejan de sus síntomas, sino que son parte de los síntomas sociales. Esto ya es un aspecto fundamental que hace que esta otra práctica clínica sea muy diferente a la del consultorio en la que se practica la sesión analítica. Sabemos que toda institución responde al discurso del amo, habilitaciones, convenios, pero también que el sujeto pueda vivir y arreglárselas en la sociedad. Entonces,
¿qué efecto tendría orientarse por el psicoanálisis, que es su reverso? Lacan en Milán, el 14 de mayo de 1972, nos responde: se trata que el psicoanálisis le permita al discurso amo ser un poco menos tonto. Desde esta perspectiva, la institución tendrá a la clínica, lo imposible de soportar, como el fundamento de su existencia. Todo el conjunto de la institución pasa a ser el instrumento de cada sujeto para su modo de tratamiento de lo real del goce y sus arreglos. Se trata en última instancia de que el practicante se haga partener para realizar circuitos pulsionales que permitan bordear un goce frenético que no deja de hacer extracción en su cuerpo y tiene consecuencias en su entorno. De esta forma, el trabajo de la letra tal vez, puede encontrar una manera de construir un síntoma singular. Bueno, no quiero extenderme más. Le daré la palabra a los presentadores, uno a uno, y los iré presentando. Primero, Daniel Millas, que es doctor en psicología clínica, analista, miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, docente del Instituto Clínico de Buenos Aires, el ICDEBA, docente de la maestría en clínica psicoanalítica de la Universidad Nacional de San Martín, ICDEBA, UNSAM, corresponsable del Observatorio de Violencia y las Mujeres en Latinoamérica de la EOLPAPOL, y coordinador del Hospital de Día Matutino del Servicio de Psicopatología del Hospital Álvarez. Daniel, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias, Marcela. Buenos días a todos. Primero comenzar por agradecer la oportunidad de participar de la presentación de este libro de Alfredo Zenoni. Y quiero agradecer a vos, Marcela, Alejandra Gleis, Alfredo Zenoni. Es un gusto además compartir esto con Osvaldo Delgado, con Vilma Cocós, colegas que nos conocemos hace años y que aprecio y valoro mucho. Bien, en este importante libro de Alfredo Zenoni, se nos expone una serie de textos que dan cuenta de su experiencia clínica, que tuvo lugar durante 30 años en un hogar de posinternación. Contando por mi parte, con muchos años de práctica institucional, me siento especialmente involucrado con los diferentes temas que Alfredo aborda. Si bien mi clínica se ha desarrollado en un dispositivo de hospital de día para pacientes psicóticos en el marco de un hospital público, compruebo una orientación común. A lo largo de todos estos años he intentado también dar testimonio de lo que mi práctica en el hospital me ha enseñado, de lo que el psicoanálisis puede aportar al ámbito de la llamada salud mental, y de lo que desde allí podemos aprender a su vez para la práctica misma del psicoanálisis. Tal como lo plantea Alfredo, toman aquí su relevancia los encuentros que se producen en el ámbito institucional con otras disciplinas, particularmente con la psiquiatría. Freud buscó una relación de convivencia con la psiquiatría, pero advirtiendo el riesgo de que los psiquiatras quisieran tomar el psicoanálisis como una mucama que trabajara a su servicio. Sin duda, las cosas han cambiado mucho desde aquellos tiempos. El psicoanálisis ya no corre el riesgo de ser tomado de este modo por la psiquiatría, porque ella ya ha encontrado en las TCC a una asistente dócil y aplicada. Vinculadas por la práctica que instituye el DCM,
ignoran no solo la dimensión subjetiva del paciente, sino también la dimensión del acto del practicante, sustituyendo el juicio y el saber hacer clínico por los resultados de entrevistas estructuradas y de esquemas terapéuticos preestablecidos. Ante esta embestida, toma toda su relevancia una crucial afirmación de Alfredo Zenoni, en el capítulo Orientación analítica en la institución psiquiátrica. Dice: la cuestión no es saber si la terapia analítica puede ser aplicada en medio de otras prácticas, sino en qué medida el psicoanálisis puede ser aplicado a una práctica institucional. Cuestión que concierne menos a la intervención de una persona a título de psicoanalista que a la política del psicoanálisis. Y a partir de esta afirmación, realiza una ambiciosa propuesta. Dice: se trata de saber si los discursos que atraviesan una institución inscripta en el campo médico-social pueden ser orientados por las cuestiones que la psicosis plantea al psicoanálisis. Pienso que esto implica saber transmitir las consecuencias de una clínica que considera la instancia de lo real en la práctica. La primera de ellas es que nuestra concepción del síntoma nos aleja de cualquier objetivo terapéutico pensado en términos de adaptación a un funcionamiento normalizado. Hablamos del síntoma, no solo como el modo de goce singular del sujeto, sino como el medio por el cual anuda ese goce en un lazo social. No se trata entonces de garantizarle un sentido, de ajustarle un fármaco o de reducirlo a una norma, sino de admitirle el valor que le otorga su función. Y es sin duda en la clínica de la psicosis donde con más claridad podemos constatarlo. Lacan no solo ha dado las referencias necesarias para el abordaje clínico de la psicosis por parte de los analistas, sino que además ha extraído de las condiciones de su estructura las pruebas necesarias para hacer del psicoanálisis una clínica orientada por lo real. Y aquellos conceptos que elabora en sus primeros seminarios con relación a la clínica de la psicosis se retoman en su última enseñanza tomando un lugar propio en las otras estructuras clínicas. Y Lacan finalmente llega a construir una perspectiva en la que el psicoanálisis mismo es pensado desde la psicosis. En cierto modo, se trata de extremar las consecuencias de la tesis de Freud cuando señala que la elaboración delirante del psicótico constituye el instrumento a través del cual busca reconstruir su relación con la realidad y con quienes lo rodean. Por la enseñanza que nos brindan la psicosis, podemos admitir entonces una diversidad de lazos sociales, una pluralización. Y constituyen también la psicosis una lección de humildad para el analista, porque lo confrontan con el límite del poder de la palabra y por lo tanto del alcance de sus intervenciones. La ironía propia, por ejemplo, de la posición del sujeto esquizofrénico, reduce al sujeto supuesto saber a un falso semblante, y eliminando así el instrumento más valioso del que se sirve el analista. El analista entonces debe aprender a valerse de la ironía. Pero la ironía analítica, a diferencia de la del esquizofrénico, es aquella que, admitiendo la inconsistencia en la que se fundan los semblantes y los valores establecidos, permite aprovechar las formas contingentes de servirse de su empleo. Y es justamente por este motivo que en el capítulo Clínica psicoanalítica en institución, la psicosis, Alfredo Zenoni nos recuerda que la psicosis constituye un desmentido a la eficacia de la palabra sobre el síntoma. Es decir, un desmentido de lo que es el origen de la práctica del psicoanálisis,
y subraya entonces la importancia de obtener, y afirma, una disposición de lo colectivo que haga valer una incidencia del psicoanálisis, que es menos una identificación jerarquizante del tratante que la de una responsabilidad de cada uno ante la especificidad de la transferencia psicótica. Y siguiendo esta lógica, ubica la función y el uso posible de las reglas de la institución. Y señala: el criterio fundamental de la enunciación de la regla, afirma Alfredo, no es la presentificación de una instancia que dicte la ley, encarnación de la función paterna, sino de una instancia ella misma sometida a la ley, una instancia regulada y regular. Y este tema es nuevamente abordado en el capítulo Voluntad de goce y responsabilidad del sujeto, cuando plantea que aquello que aplasta al sujeto psicótico no es la regla en su función reguladora, pacificadora, sino que es su ausencia lo que torna al otro caprichoso y arbitrario. Cuando estaba leyendo estas líneas, tuve la grata sorpresa de encontrar citado un caso de mi práctica en el hospital de día. Un caso de un paciente que me marcó una enseñanza inolvidable. Se trata de un paciente que llegó al dispositivo de hospital de día luego de una internación motivada por un pasaje al acto suicida. En las primeras entrevistas que teníamos repetía un discurso religioso en el que exaltaba el amor y la bondad de Dios, pero con una ironía arrasadora concluía cada vez diciendo que la vida era insoportable y que él solo esperaba la muerte. Luego comenzó a faltar, para cierta inquietud mía, con frecuencia, por lo que en una sesión, después de escuchar su habitual relato monocorde, le señalé como al pasar, sin ningún dramatismo, que si seguía faltando a las entrevistas sin avisarme, iba a tener que dejar de atenderlo, porque había razones administrativas que a mí me lo exigían así. La próxima vez, a pesar de estar con fiebre, porque estaba con gripe, se presentó para decirme que no quería perder su lugar en el hospital de día. Y esto marcó un punto de inflexión en su tratamiento, creando las condiciones para su alojamiento transferencial en el dispositivo. Este caso, como muchos otros, nos presenta la práctica en la institución como una de las vertientes esenciales de la cuestión del tratamiento de la psicosis. En este sentido, Alfredo señala la importancia de una práctica que más que una interdisciplinaridad nos remite a una interresponsabilidad. Y afirma: operar entre varios no traduce solo un cierto estilo de lazo profesional que concilia el affecto societatis y la responsabilidad de cada uno, sino que corresponde también a una construcción de la clínica que toma en cuenta la incidencia de un real, y agrega, para decirlo de algún modo, transdisciplinario, por el que cada interviniente está concernido. Interresponsabilidad y un real transdisciplinario. Entiendo en principio que estas condiciones establecen la diferencia fundamental con un agrupamiento de profesionales ocupado cada uno en lo suyo, dirigidos por protocolos o instancias burocráticas. Sin embargo, son dos términos a mí me resultaron novedosos y que sería interesante retomar en nuestra conversación. Al referirse luego a la aplicación del psicoanálisis a una práctica plural, Alfredo señala claramente que no debe pensarse que cada interviniente, procedente de disciplinas diferentes, tiene que convertirse en analista.
Cuestión importante, porque muchas veces hay esa especie de empuje de que los colegas de distintas disciplinas tienen que volverse analistas. Me parece fundamental. Sino que el psicoanálisis constituya la referencia, la orientación común a la práctica de cada uno. Eso también es un viraje muy importante a tener en cuenta y que podemos extraer más consecuencias. Afirma que lo fundamental es propiciar las condiciones para generar una transferencia de trabajo en la que pueda formularse la pregunta acerca del uso que el paciente pueda hacer en su trayecto por la institución. Por eso expresa en el capítulo Separación de sí y autonomía, afirma ahí, nuestras instituciones se tienen que concebir más bien como una red de dispositivos de usos múltiples, siendo el uso que conviene decidido cada vez de acuerdo con la problemática del propio sujeto. Este punto me parece fundamental, porque efectivamente hablamos de uso en tanto admitimos que no contamos con un saber preestablecido. No operamos con una técnica, en el sentido de la aplicación estandarizada de un saber previo. Lo que sostenemos como analistas es que la universalidad de la regla para todos debe dejar lugar a la inscripción de lo que hace ley para cada uno. Allí se inscribe el síntoma en su función estabilizadora de suplencia. Se trata de recibir al sujeto en el dispositivo institucional, recibirlo como uno entre otros, pero favoreciendo un recorrido en el que logra inscribir su condición de excepción, en un arreglo que cuente con su consentimiento. Aquí se demuestra la dignidad de esta otra práctica clínica. Y para mí, el testimonio que sobre ella nos brinda Alfredo nos permite constatarlo. Me detengo acá. Muchas gracias, Daniel. Alfredo, ¿quieres decir algo? ¿Es que tu veux dire quelque chose? Il faut, no, on t'entend pas. Voilà. Ahora sí. Oui. Muchas gracias, Daniel, por esta lectura exhaustiva y profunda, que tiene muchas prolongaciones de lo que he dicho en este libro. Pero desde ahora voy a hablar en francés. Y, il y a plusieurs points que Daniel soulève, mais je vais en retenir quelques-uns qui me semblent plus importants. Hay muchos puntos que Daniel toma, pero yo solo voy a tomar algunos. Je retiens notamment que Daniel a souligné cette transformation de la notion interdisciplinarité en celle d'interresponsabilité. Y sobre todo este punto que señala Daniel de la transformación de interdisciplinariedad en interresponsabilidad. C'est l'idée fondamentale que, la idea fundamental, quels que soient les diplômes de l'opérateur qui est engagé dans la pratique, cualquiera sea el diploma del operador comprometido en la práctica, chacun a affaire à un même réel. Cada uno se las topa con un mismo real. Qui n'est pas celui de la biologie, ni celui de la sociologie. Que no es ni el de la biología ni el de la sociología. Mais celui que Freud, repris par Lacan, a mis au jour. Sino el que Freud, retomado por Lacan, ha puesto al día,
nos ha mostrado. Ce qui veut dire que chacun est responsable des effets et des implications de la confrontation avec ce réel. Quiere decir que cada uno es responsable de los efectos y la confrontación con ese real. Et c'est pour ça que j'appelle ce réel transdisciplinaire. Y por eso lo llamo transdisciplinario. Parce qu'il n'est pas d'office réservé à un moment de la journée ou à un lieu de l'institution. Porque no está reservado a un momento de la jornada o a un lugar de la institución. Le deuxième point que je retiens du commentaire de Daniel, Segundo punto que retengo del comentario de Daniel, c'est que la référence à ce réel es que la referencia a ese real n'est pas sans avoir une incidence sur la pratique quotidienne de l'institution. no es sin tener una incidencia sobre la práctica cotidiana de la institución. Par exemple, sur la manière de se relationner avec le patient, quelle que soit la spécialité de l'opérateur. Por ejemplo, sobre la manera de relacionarse con el paciente, no importa cuál sea la formación del operador. Ou sur la manière de se référer aux règles, O a las maneras de referirse a las reglas. où c'est moins les opérateurs, comme l'a souligné Daniel, c'est moins les opérateurs qui incarnent la règle que le Es fait menos el operador que encarna la regla que les opérateurs eux-mêmes qui sont soumis à une règle. los operadores mismos estén sometidos a la regla. À l'horizon de cette pratique, il y a la création d'un champ En el horizonte de esta práctica está la creación de un campo où pour chaque sujet dans sa singularité, il y a possibilité d'une rencontre. en donde para cada sujeto, según su singularidad, existe la posibilidad de un encuentro. Que ce soit dans le registre de la parole ou dans celui ya sea en el registro de la palabra, de l'écriture, de la escritura, d'une pratique artisanale de una práctica artesanal, ou de l'intérêt pour un type de savoir. o por el interés de un tipo de saber. Le but de cette pratique à plusieurs, El objetivo de esta práctica entre varios c'est de créer ce champ, es crear ese campo, c'est-à-dire la possibilité d'une rencontre. la posibilidad de un encuentro. Troisièmement, cette interresponsabilité ne manque pas de créer. Oui. En tercer lugar, esta interresponsabilidad no demanda de créer les conditions d'un certain désir de savoir. Demanda las posibilidades, no demanda. Ne manque pas de créer. No deja de crear las condiciones para un deseo de saber. Qui n'est pas sans rapport avec le désir de l'analyste. Que no está por fuera de la relación al deseo del analista. No es sin relación al deseo del analista. Mais cela ne signifie pas que les intervenants sont appelés à devenir analystes. Pero eso no significa que los intervinientes sean llamados a devenir analistas. Mais que l'analyste, s'il y en a,
pero que el analista, si lo hay, s'inscrit lui-même dans cette interresponsabilité à plusieurs. se inscribe él mismo en esta interresponsabilidad entre varios, Parce qu'il est concerné par le même réel. porque él está concernido por el mismo real. Daniel a aussi retenu que cette pratique peut comporter quelque chose d'intéressant pour la psychanalyse elle-même. Daniel también señaló que esta práctica puede tener algo interesante para el psicoanálisis mismo, Pour une conception du symptôme dans le fil de ce que Lacan a introduit avec la notion de symptôme. por la concepción del síntoma, en lo que Lacan ha introducido con el síntoma, dans des modes de traitement de ceux qui, pour les patients, passent dans le réel, dans ce mode en ese modo de tratamiento de lo real, para lo que en el paciente toca lo real, et qui sont inventés par le patient, y que es inventado por el paciente, nous pouvons tirer des enseignements pour ce qui peut constituer une fonction de suppléance. nosotros podemos sacar enseñanzas para lo que puede constituir una función de suplencia. Et par ailleurs, que ça nous enseigne que le nom du Père lui-même est de l'ordre de la suppléance. Y eso nos enseña que el nombre del Padre mismo es del orden de una suplencia. C'est la psychose qui permet de mieux isoler la nature de l'objet en psychanalyse. Es la psicosis lo que permite, lo que mejor permite para aislar la nature de l'objet. La naturaleza del objeto en psicoanálisis. Y Alfredo, tendríamos que ir acotando. Il faudrait parce qu'il y a les autres. Ok. Bueno, voy a dire una última cosa. J'ai le temps ou tu veux que j'arrête? Oui, c'est mieux. Et tu continues dans la deuxième question. Ça va? Une dernière chose. Le deuxième présentateur, ça ira? Oui. Ok. Bueno, detenemos acá y cualquier cosa Alfredo va a retomar lo que aún tenía que decir para darle la palabra a Osvaldo Delgado, que es profesor, doctor e investigador de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, es AME y AE de la EOL y de la AMP. Osvaldo, por favor, te pasamos la palabra. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias. Voy a leer algo sobre el impacto tan grande que me produjo el texto de Alfredo. Por eso digo impacto, por eso es que lo he llamado el coraje zenonista. Me disculpe, Alfredo, me he atrevido a llamarlo de este modo, pero voy a decir por qué considero el coraje de este colega. El texto excelente de Alfredo Zenoni, La otra práctica clínica, psicoanálisis e institución terapéutica, me resultó un verdadero encuentro. Hace, como les comentaba, 25 años creé la primera cátedra sobre hospital de día y problemáticas clínicas contemporáneas en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Y hace 22 años que creo dispositivos asistenciales en diferentes zonas de la Argentina,
siempre con la concepción de la clínica entre varios. Pero Zenoni, en su texto, le da una dignidad y una rigurosidad conceptual paradigmática y de una enorme enseñanza. Ya no es llevar el psicoanálisis a la institución, como podría presentarse en el ambulatorio psicoanalítico de Viena con la orientación de Freud, ni tampoco la orientación de Bion en la Segunda Guerra Mundial. Ya no es llevar el psicoanálisis a la institución, sino él hace una inversión, que es mucho más que una inversión. Es que la institución lleva a la institución al psicoanálisis más cercano a como Lacan llevó la psicosis al psicoanálisis. Llevar la institución al psicoanálisis resuena como la operación que realizó Lacan al llevar la psicosis al psicoanálisis, no porque no hubiera antecedentes en Freud y en otros psicoanalistas, pero el modo en que lo llevó Lacan produjo efectos fundamentales en el desarrollo de Lacan en conjunto de su obra, hasta el final de su obra. Yo observo, a partir de mi perspectiva de trabajo y de lectura, observo un claro cruce entre psicoanálisis, salud mental y derechos humanos, tal como lo entiende el psicoanálisis. El máximo respeto a la diferencia, a lo que es lo radicalmente otro. Pero a su vez esta orientación se ubica claramente como una respuesta fecunda al malestar en la cultura contemporánea, que es muy diferente a aquella en la que vivió Freud y en la que vivió Lacan. Por eso su orientación ética está dada por la postulación del mismo Lacan, cuando dijo que la salida del discurso capitalista no constituirá un progreso si es solo para algunos. Verdaderamente Freud entrevió esto en su texto Nuevos Caminos de la Terapia Psicoanalítica. Por otra parte, el abordaje de Zenoni incluye en un lugar central la denominada clínica entre varios, en los dispositivos asistenciales donde el psicoanalista es uno más de los tratantes, pero la orientación es psicoanalítica. No hay capitulación de los principios, pero sí un horadamiento de los dogmatismos. Meter la institución en el psicoanálisis implica ser coherentes con la subversión del psicoanálisis mismo. El hospital es tomado por Zenoni como instrumento de la operación analítica de un modo asombroso, escandaloso para las rutinas, pero luminoso para la ética psicoanalítica. Llega al punto de preguntarse si las otras prácticas pueden orientarse a partir de las hipótesis del psicoanálisis, y él lo demuestra con ejemplos contundentes. El aplicar la psicosis al psicoanálisis es, como hemos dicho ya lo encontramos en Lacan, pero aquí esto es radicalizado a partir de las prácticas diversas en una institución. Una primera cuestión es la construcción del sujeto supuesto saber como impostura. Una segunda es la intervención respecto a los lazos entre los pacientes y la de estos con los profesionales que pueden adjudicar facetas desencadenantes. El ejemplo más contundente es la formulación, cuando en un ejemplo clínico, un practicante formula en la reunión de pacientes: aquí nadie tiene el derecho de obligarme a pasear desnudo, como respuesta a un empuje erotomaníaco.
Ese ejemplo para mí es extraordinario. Esa intervención que nos relata Zenoni es extraordinaria. Les pido que por favor, todos los que lean el libro se detengan en ese punto, porque lo considero de un valor ético y clínico fundamental. El valor contundente y variable de las reglas operan contra la ferocidad del otro en que pueden volverse los dispositivos institucionales. El conjunto de estas prácticas institucionales son, a su vez, fundamentales en la formación del analista. Nos dice Zenoni, no hay modo aquí de sostener el confort del ritual. Y esto es crucial en la formación de un analista. Esto debemos saberlo y tenerlo muy en cuenta. Por eso es que no se trata de psicoanálisis aplicado, sino psicoanálisis a la altura de la ética y de la operación respecto a la moral de la época. Producto también de los modos de goce epocales. El síntoma ya no se presenta como aquella del reino en nombre del Padre. Las irrupciones de lo real en lo contemporáneo implican otros recursos. Los estallidos del nombrar para, bajo las modalidades del pasaje al acto, proliferan y con mayor violencia. La orientación hacia lo real guía nuestra práctica contemporánea. Los recursos sublimatorios se encuentran devaluados mediante el imperativo de goce de la cultura contemporánea. Zenoni se pregunta lúcidamente, ¿la práctica en institución puede ser útil al psicoanálisis si ella produce efectos que atañen a la formación de los analistas? Respuesta, según mi lectura, es absolutamente sí. Yo firmo esto que Alfredo Zenoni nos está enseñando. Segundo punto. El modo actual que tengo de pensar el par psicoanálisis y salud mental es agregando como tercero los derechos humanos y ubicándole en el encastre de los tres el deseo del analista. En el cruce psicoanálisis y salud mental tenemos todo lo que llamamos eficacia terapéutica. En el cruce psicoanálisis y derechos humanos tenemos lo que llamamos la diferencia limitada en el campo del goce. Es el punto en donde se cruza el psicoanálisis con la ley universal de los derechos humanos, el respeto más absoluto a lo que se entiende como diferencia limitada y la sanción respecto a aquello que la ley universal de derechos humanos se considera la diferencia no limitada. Es el goce de exterminar a otro. Y en el cruce de derechos humanos y salud mental, la antisegregación, la operación antisegregativa, la operación desde la ética psicoanalítica contra toda forma de segregación. Javier Aramburu, quien fue mi maestro, él decía, el psicoanálisis, su operación, su acto, responde a la misma lógica, la de los derechos humanos. El respeto por la diferencia limitada, lo que llamamos síntomas, nombre también de esa barra sobre el otro. Son pues aliados y cuando se los transgrede, estamos de luto, cuando se transgreden los derechos humanos. Considerar el par psicoanálisis y salud mental en términos abstractos, sin encarnadura, abordarlos en general, es en el mejor de los casos infecundo. Se trata de ubicar primero qué es psicoanálisis y segundo, qué se entiende en cada época por salud mental. No se puede hablar de la salud mental ahistóricamente y decir, es el orden médico, es la paz social, el orden público, está guiado por el principio del placer a partir de la creencia que el sujeto busca el bien, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando en verdad se asienta en los modos en que una sociedad ordena y distribuye el goce, incluidas las representaciones ideológicas de qué es la salud. La salud mental, como derecho, es efecto primeramente de los ideales de la Revolución Francesa.
que adquiere valor de normativa universal a partir de la Segunda Guerra Mundial. El clivaje interno con el que nace, esto es, la salud como mercancía, ha adquirido en la etapa actual neoliberal del mundo, tanto en los países centrales como más acentuadamente en los periféricos, predominio absoluto. El recorte de los presupuestos para el área de salud, la devastación del Estado, la exclusión social, son contemporáneos con lo que llamamos inexistencia del otro y sus efectos. El derecho al sentido, al que se refiere Miller, se ubica desde la perspectiva psicoanalítica como una respuesta a esos efectos. ¿Y cuál es la perspectiva de este derecho al sentido en la actualidad? Acá hago mías las palabras de Éric Laurent. Dice Éric, lo que corresponde al psicoanálisis en la salud mental es recordar que ante esa presencia inquietante, el sujeto del inconsciente freudiano nos plantea la pregunta laica: ¿cómo definir de qué se está permitido gozar? Solo el debate democrático puede responder. Por esta razón, Lacan definió el inconsciente freudiano en última instancia, no a partir de la conciencia, sino en función de la ética. Se trata de la referencia ética del derecho al sentido en la subjetividad de nuestra época. Por eso el cuarto, el que anuda los tres, psicoanálisis, salud mental, derechos humanos, es precisamente el deseo del analista. Tercero, hemos ubicado en lugar del encastre el deseo del analista siguiendo la orientación que ubicó Aramburu en una conferencia dictada en Córdoba y publicada junto a otras con el título El psicoanálisis de orientación lacaniana en la ciudad, ubicando el límite de Freud respecto a la cuestión. Neurosis, transferencia, posibilidad del psicoanálisis. La respuesta por parte de Lacan es que en los casos en que el sujeto supuesto saber, es decir, el otro, no cuenta para el paciente, el deseo del analista debe producir una operación en ese punto. Las impulsiones, los débiles, la psicosis, el autismo, las anorexias, bulimias, las adicciones, todos los que se sitúan en el borde del discurso del otro son interrogados por Lacan en el dispositivo analítico, no son dejados fuera de la transferencia. La transferencia es confiada al deseo del analista, al acto que le instituye. Por eso, ante los efectos de segregación en tanto sujetos por fuera de todo lazo social, se trata de producir al mismo tiempo tanto la neurosis vulgar como la artificial, cuando esto es posible. O la creación de la zona intermedia en términos freudianos es ya un tratamiento de los efectos de los impases de la civilización actual, en tanto pone en juego un condescender del goce. Tratamiento del efecto no incauto que la existencia del otro en la cultura produce y produce como rechazo del inconsciente, permitiendo para la neurosis la operación que va de los efectos de esa inexistencia en la cultura al encuentro vía el desvanecimiento del sujeto supuesto saber de una inexistencia que responsabiliza al sujeto. Y en este punto debemos incluir la operación respecto a todo el amplio campo de la psicosis, ¿sí? Y la posición decidida de la ética psicoanalítica respecto al ejercicio de los derechos humanos en relación a todos aquellos sujetos que se encuentran en ese punto en estado de devastación por falta de construcciones de la salud pública en lo social. En este punto se ubica la diferencia del psicoanálisis con la metafísica y el pragmatismo. Que el pragmatismo no crea en el otro como garante de la verdad y el metafísico sí, en vista de la creencia en el inconsciente, no los hace diferentes. En tanto, para nosotros la unidad del sujeto es lo que está en cuestión. Esto es de Javier Aramburu. Y voy a concluir con un último y cuarto punto, muy corto. El término bioética se introduce por primera vez en el título del libro de Van Rensselaer Potter llamado Bioethics. Bridge
to the Future, de 1971. El segundo empleo pertenece a la institución llamada The Joseph and Rose Kennedy Institute. Una reciente investigación ubica el nacimiento bilocal del término en Madison, Universidad de Wisconsin, con el ya citado Potter, y en Washington, D.C., en la Georgetown University, con André Helgens. Si literalmente bioética dice ética de la vida, etimológicamente, bios es en griego vida humana y no vida orgánica, que se dice zoe. Y al igual que el latín vita significa biografía, historia o relato. Étique procede de ethos, del cual hay dos términos griegos, casi homónimos y sinónimos. Ethos, carácter, disposición moral, y ethos, costumbre, hábito. Pero al mismo tiempo, en el griego clásico, ethos significa lugar, vivienda, morada. A su vez, el latino mos, moris, es un calco morfológico y semántico del griego ethos, lo moral como ánimo, costumbre y morada, según la investigación realizada por José Alberto Mainelli. Para Mario Heller, investigador argentino contemporáneo, la dimensión ética de la tecnociencia debe asentarse en un lugar diverso al que Enrique Marí formula como el modelo de la ciencia martillo. Para Heller, si a diferencia de su antecesora, la ciencia moderna tiene esta disposición de transmutar la teoría en praxis de dominio y control, es porque en la índole misma del moderno saber científico se encuentra la razón de tal capacidad, pese a que todavía se califica a la ciencia de saber por el saber mismo, como en la antigüedad. En la actualidad, a partir de que la interacción entre el capitalismo y la ciencia termina en la compenetración de ambos al servicio de la productividad y la eficiencia del mercado, y promoviendo las neurociencias, que no son aparte de esta operación del capitalismo triunfante en la actualidad de nuestro mundo. La separación entre ciencia pura, aplicada y tecnología está al servicio de negar la interacción y retroalimentación entre ellas, sustrayendo la responsabilidad de los científicos con el modelo de ciencia martillo. La responsabilidad solo estanca en los que disponen política y económicamente en instrumentos, ya que en verdad el aspecto práctico en la actualidad siempre está presente y por lo tanto todas esas actividades quedan comprometidas por los efectos, implicancias para la vida social que acarrean directa o indirectamente sus productos. La tensión, y acá voy concluyendo, entre la libre investigación y prohibición de esta, no solo se resuelve para ese investigador llenado de los vacíos jurídicos, sino que en sus palabras la mejor situación se da cuando la dimensión ética no está resguardada solo por alguna disposición legal, que además no puede prever todos los conflictos posibles, sino una práctica cotidiana preocupada y ocupada en la búsqueda de la moralidad. Testimonio, de acuerdo a nuestros términos, de la inexistencia del otro. Lo que Heller, a quien respeto, no dice, lo respeto, pero aclaro, lo que él no dice es cómo se realiza esa práctica y dónde debe asentarse la búsqueda de esa supuesta moralidad. En este punto es donde la respuesta de Zenoni es extraordinaria, de ya no el psicoanálisis a la institución, sino la institución al psicoanálisis. Por eso es que me impactó tanto. Bueno, ahí concluí. Muchísimas gracias, Osvaldo, por este trabajo tan detallado y minucioso. Tengo que decirles que nos quedan 20 minutos aproximadamente, entonces voy a modificar un poco como veníamos haciendo para pasarle la palabra a Vilma Cocos y pedirle a Alfredo entonces que responda o intervenga hacia el final. Bon, écoute, tu es d'accord, Alfredo? Tu as compris ce que je dis? On va faire maintenant
passer la parole à Vilma Cocos et après tu pourras répondre les deux parce qu'il nous reste qu'une vingtaine de minutes. D'accord. J'ai un problème avec la vidéo. Ah bon, ça, Je ne sais pas. Il dit que on va c'est t'écouter. c'est l'animateur qui l'a arrêté. Ah, L'animateur. je vais dire a Alejandra. Alejandra, Alfredo Zenoni dice que tiene un problema con el video, con su cámara, y que sale que que está, que sos vos la que la cerraste. No, ¿No? no fui yo, de ninguna No. manera. No, Bon. él dit que c'était No, no. pas elle. Bon. Et c'est pas toi? Tu n'as pas une barre sur ton Oui, caméra? oui, j'ai démarré la vidéo, mais quand je mets démarré la vidéo, il dit, vous ne pouvez pas démarrer votre vidéo parce que c'est l'animateur qui l'a arrêté. Mais je sais bien, c'est pas vous, c'est quelqu'un. Je me demande si je dois pas Hay un problema con la cámara. Si- No, está perfecto. Acá yo lo veo como que él deberíamos verlo. No está para nada bloqueado su video. Está perfecto. Así que debe ser un problema de su cámara, o sea, de Est-ce configuración que de... vous me voyez? No, on voit ton nom, mais pas ton image. Ok, bon, c'est pas important, mon image n'est pas importante, mais enfin, moi, je vous vois. Et je Ok. pense qu'on peut donner la parole à Vilma. Très bien. Alors, vamos a darle la palabra a Vilma Cocos, psicoanalista en San Sebastián, AME, miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la AMP, docente del Instituto del Campo Freudiano, ha sido responsable del Observatorio sobre Políticas de Autismo de la AMP y de la Escuela Freudiana, la EFP, autora, entre otros, de Freud, Un despertar de la humanidad, Nuevas formas del malestar en la cultura, y es compiladora de la práctica lacaniana en instituciones, tomo 1 y tomo 2, y el deseo trans. Así que ahora, Alfredo, te estamos viendo, Sí. on te voit, Oui, y le très bien. pasamos la palabra a Vilma. Vilma, Bueno. adelante. Muy bien. Buenas tardes a todos. Agradezco a Marcela Recondo el brindarme la oportunidad de celebrar la existencia de este libro, junto a mis apreciados colegas Osvaldo Delgado y Daniel Millás, y la ocasión de felicitar personalmente a su autor por haber confeccionado una auténtica guía para practicantes despistados o perplejos. El concepto de institución invisible que encuentran en este libro fue y sigue siendo esencial para mí en el diseño de estrategias en aquellos casos en los que hace falta la diversificación de referentes e interlocutores a fin de evitar los riesgos de la exclusividad y de la consolidación de una transferencia tipo Fleschig. En su momento, esto me inspiró la noción de transferencia reticular. El libro de Zenoni aporta, es decir, que la transferencia reticular es una vuelta, exactamente esto, de la institución al saber analítico, como es su propósito. El libro de Zenoni aporta una nueva razón práctica, elaborada en el marco de la práctica institucional. Cumple así con el designio freudiano, según el cual el descubrimiento del inconsciente haría tambalear los principios kantianos. En primer lugar, sucumbieron los
los pilares de la representación. Senoní demuestra que el tratamiento del factor pulsional en el marco institucional requiere de una topología singular que construye paso a paso en su libro a partir de una multiplicidad de experiencias, a partir de una clínica que toma en cuenta la abigarrada variedad, en palabras de Freud, de lo humano. La insuficiente discriminación de un exterior y un interior, por ejemplo, relativa a los centros de menores, llega a conformar un dominio, así lo titula, lo nombra, donde se entrecruzan la dimensión de la legalidad y la de la terapéutica, dando lugar a un híbrido de justicia y terapia, como es la terapia obligatoria, la internación terapéutica, entre comillas. Senoní aborda una a una las paradojas de la ética que suscitan esos tratamientos, sí, advirtiendo del perjuicio que supone vaciar el acto del menor de su dimensión subjetiva. A fin de salvaguardar la pertenencia del sujeto a la comunidad humana, es necesario contemplar una zona central de la persona regida por un querer cuyo carácter acéfalo no impide ser considerado como la causa de toda actividad humana. El ello, al cual es imposible, decía Freud, atribuirle un propósito como el de mantenerse vivo. Dicha zona central que palpita en cada uno de nosotros puede manifestarse en el acto violento, de donde la importancia de tomar en cuenta en la topología institucional otra zona central también, resguardada por las fronteras del no saber, a fin de colaborar en la construcción y el hallazgo de vías, de medios menos nocivos, la expresión de Senoní, que harán posibles otras localizaciones del goce más anudados al semblante, en palabras de Senoní. Senoní nos enseña hasta qué punto el pasaje al acto, siendo transestructural, puede constituir un registro clínico esencial en el campo de la psicosis, supone tratar la clínica bajo el ángulo de lo que el ser humano hace y no de su conocimiento. Requiere tomar en consideración la inscripción del pasaje al acto en un contexto simbólico, social, institucional, cultural, económico, desde la perspectiva de la causalidad. Así, la locura no se interpreta como la intrusión de un elemento extraño en el comportamiento, sino que permite situar sus componentes específicos que se imponen más allá de las necesidades admitidas. El sacrificio, la renuncia, la autodestrucción, todas las formas del exceso, de las transgresiones y también las modalidades del franqueamiento de los límites. La toma en consideración del contexto en donde se inscribe el acto permite valorarlo en su singularidad, como cuando es uno el que no levanta la mano en la multitud nazi, del ejército nazi, o el niño español que se negó a saludar al rey. También el acto de desnudarse puede tomar un valor u otro según se lleve a cabo en una playa nudista o en una escena pública. En el acto desaparece el sujeto,
su dimensión de falta en ser, dice Zenoni, y se pone de relieve el esfuerzo de liberarse de un núcleo opaco y ajeno a sí mismo, el cacón, que surge en oposición interna, un punto de sí mismo que escapa a toda subjetivación y nominación más allá de la relación al semejante. Una zona sin explicación que no percibimos salvo en la angustia, explica Zenoni, y que se puede nombrar como el punto de locura de cada uno, en la medida en que se presenta como una voluntad más allá del principio del placer, independiente de toda razón. De ahí que haya una diferencia sustancial entre su emergencia en un orden simbólico o cuando surge en lo real como destrucción o mutilación. Una diferencia se impone entonces entre el pasaje al acto y el acting out, porque este último permanece en el régimen del semblante. En el capítulo dedicado a la autoextracción del objeto, Zenoni profundiza en los intentos de separación de dicho cacón oscuro a través de una serie de pasajes al acto que conciernen al propio cuerpo. También los atentados al cuerpo del hijo, tomado como objeto en el caso de la madre. En todos ellos nos advierte de la importancia de ofrecer una atención y un acompañamiento que favorezcan la conexión con la escena del otro a fin de cernir una posición subjetiva y restituir la dimensión de responsabilidad. De donde la importancia de calibrar el registro donde se sitúa la separación, no para interpretarlo, sino para desviar, desplazar, posponer, son nombres de la nueva razón práctica, alternativas que se demuestran más eficaces que darle un sentido y hacen posible elevarlo a la dignidad del semblante. El pasaje al acto nos concierne, una aseveración que Zenoni ubica en el corazón de los desafíos de la institución. Y ello en la medida en que se trata de ofrecer otro tratamiento de lo real que aquel que el sujeto ha intentado hasta el momento. Si bien algunas veces dicho tratamiento no ha ocasionado la ruptura total del lazo al otro, como en el caso de las adicciones, aún así se trata de encontrar otra manera menos devastadora, menos nociva, más compatible con el lazo social. En resumen, un tratamiento del tratamiento. Tomar en cuenta el contexto existencial y el institucional tiene como propósito construir una figura alternativa del otro, buscando crear otro contexto, incluso otro estatuto del cuerpo a través de una operación que consiga poner a distancia o crear esta concepción de la institución. Se puede ensayar entonces una investidura de prácticas de producción, de fabricación, de escritura, de estudio, en donde puedan surgir pequeños hallazgos, invenciones. La apuesta de Zenoni no es grandilocuente, no formula una promesa de éxito, es la invitación a poner a prueba una hipótesis. Un capítulo sustancial en el día a día institucional es el referido a la separación de sí y la autonomía. Zenoni desmonta la ambición de los protocolos destinados a la conquista de competencias o la evolución personal gracias a la autonomía funcional que, según su aguda apreciación, tienen por referencia una visión aséptica de la vida sin ningún espesor existencial
y por lo tanto exenta de virtualidad clínica. La vida del ser hablante transita entre la dependencia y la autonomía, siendo la locura el precio de la libertad absoluta. En el polo opuesto, la autosuficiencia del cuerpo puede volverse insoportable. Una afirmación de Senoni toma el valor de axioma. Nuestra acción está determinada por una realidad que el parlettre, no inviste. A través de la exteriorización del objeto A, o gracias al apoyo de un alter ego, y desde una perspectiva no pedagógica, se intenta, afirma, inyectar el gusto por el semblante, lo cual puede tener importantes consecuencias en la vestimenta, en el modo de ocupar la habitación, en los modos de estar en la familia, gracias a la inserción de microdispositivos que consiguen poner a distancia los puntos de tensión máxima, en fin, el diseño de lugares de vida diaria más flexibles y por lo tanto más proclives a la inclusión del sujeto. La reflexión sobre la supervisión como reunión clínica es nodal para la articulación de la clínica y lo epistémico. Al proponerse como lugar de enseñanza, se perfila como la ocasión de que cada uno de los practicantes pueda percibir su propio punto opaco desde el llamado a la responsabilidad en sus actuaciones. Gracias, Alfredo Senoni, por este excelente libro, auténtico acicate para la investigación clínica y que seguramente provocará el contagio del deseo de hacer institución en aquellos practicantes decididos a luchar por el lugar que el psicoanálisis merece en nuestro mundo. Muchísimas gracias, Vilma, por esta lectura tan interesante, que le doy la palabra a Alfredo para que él haga su comentario, del comentario. Tengo las dos preguntas también, no sé cuál. Es cierto, sí, Vilma. La leo ahora. Ya, antes de que le dé la palabra. Sí, ¿qué respuesta dar al nuevo determinismo del modelo biopsicosocial que se está instalando con el argumento de la visibilización y la desaparición del estigma? En España responde a la sigla PAS, que significan poder, amenaza y significado, y moviliza a los activistas, sean los activistas llamados enfermos mentales. Y otra pregunta, ¿el cuerpo real puede considerarse investido, como usted lo nombra, cuando no se aloja en el semblante? Es la página 340, cuando dice el cuerpo real absorbe toda la investidura. Y la otra cita era relativa al modelo biopsicosocial, página 302. Muchas gracias. Ahora sí, Muchas entonces. Gracias a los dos por estas lecturas profundas, con crayon a mano, como se dice en francés. Con los subrayados, teniendo el lápiz en la mano. Es una lectura profunda donde se van marcando las cosas importantes. Concernant les commentaires d'Oswald, je vais retenir deux choses essentiellement de ce qu'il a dit, mais il a développé notamment les retombées aussi politiques de cette pratique. Alfredo dice que él va a tomar solamente dos cuestiones de todo tu trabajo en donde
también has desarrollado las consecuencias políticas de esta práctica, pero que él va solamente a tomar 2 puntos. Bon. Premièrement, que la lecture d'Oswald souligne le rapport réciproque qu'il y a entre la psychose et la psychanalyse. Psychanalyse à psychose et psychose à psychanalyse. Entonces, lo primero es la relación recíproca entre el psicoanálisis y la psicosis y el psicoanálisis. C'est le premier élément que j'ai retenu de son exposé. Es el primer elemento que toma de tu trabajo. Le deuxième élément, ce sont les effets de formation de cette pratique avec la psychose en institution. El segundo aspecto son los efectos de formación con el trabajo en la institución con la psicosis. À ce propos, je voulais simplement citer l'enquête qui a été effectuée par des collègues argentins. Yo voy a citar la investigación realizada por los colegas argentinos, qui a été publiée par Graciela Brodsky. Que fue publicada por Graciela Brodsky. Et vous la trouvez à la page 101 de mon livre. Y que la encuentran en la página 101 del libro. Dans lequel Graciela expose les effets de formation de l'analyste. Donde Graciela expone los efectos de formación del analista. Qui me semble sont surtout en relation avec la pratique avec la psychose. Que me parecen ser sobre todo relativos a la práctica con la psicosis. J'aurais une question à poser à Oswald et qui concerne l'interaction de la psychanalyse, de la santé mentale et des droits humains. Tengo una pregunta a hacerle a Osvaldo sobre la interacción de la salud mental, los derechos humanos y la práctica. Je me demande si la conjonction de la santé mentale et des droits de l'homme Me pregunto si la conjunción de la salud mental y los derechos del hombre ne peut pas comporter les risques d'une accentuation de l'effacement de la clinique. No puede traer un riesgo de un borramiento de la clínica. De la clínica propre à la condition humaine. De la clínica propia a la condición humana. Il y a une alliance entre Hay una alianza entre la salud mental et les droits de l'homme y los derechos del hombre qui comporte le risque que tiene un riesgo del borramiento. De l'effacement donc de la clinique propre de la condition humaine. De la clínica propia de la condición humana. Et une réduction de budget. Y una reducción de los presupuestos. Presupuestos. Económicos. Consacrés à cette clinique, à l'accueil dans les hôpitaux, dans les institutions, dans les services psychomédico-sociaux. Que concierne a recibir a los pacientes, acogida, sino, de los pacientes en los hospitales, en las instituciones, ¿sí? Peut-être qu'on ne peut pas répondre à la question, peut-être maintenant on n'a pas le temps. Mais la question Tal vez no hay tiempo para responder ahora a la pregunta, pero la question porte sur cette conjonction entre santé mentale et droits de l'homme.
O sea, la pregunta es sobre esta conjunción de salud mental y derechos del hombre. Il me semble que cette question rejoint une question posée par Wilm. Me parece que esta pregunta se une a una pregunta planteada por Vilma Concernant ce qu'il appelle ce qu'on a appelé avec Jacques-Alain Miller une dépathologisation. que concierne lo que se llama con Jacques Alain Miller la despatologización. Au nom des droits de l'homme, on réduit toute terminologie qui pourrait être stigmatisante. En nombre de los derechos del hombre se reduce todo estigma que podría ser estigmatizante. Comment répondre à ce nouveau déterminisme? ¿Cómo responder a este nuevo determinismo? Dans une conférence que j'ai faite récemment à Milan, En una conferencia que hice hace poco en Milán, je dis que l'enjeu, c'est de mettre en lumière l'existence d'une troisième dimension. que la apuesta es poner a la luz la existencia de una tercera dimensión. Transversale au dualisme science, Transversal al dualismo, science-culture. ciencia-cultura. Il faut faire valoir qu'il existe un mode de satisfaction, de motivation qui n'existe que dans la condition humaine. Hay que hacer valer que hay una forma de satisfacción que solo existe en la condición humana. Il s'agit de faire valoir que ce qui est en jeu, de ce qui est mis en scène, ce qui est et ce qui attire dans les fictions. Hay que poner en juego que... ¿Tu peux répéter? Oui, oui. Ce qui est en jeu. Lo que está en juego. Ce qui est mis en scène. Lo que se pone en la escena. Ce qui attire dans les fictions. Lo que activa en las ficciones del ser humano. Que l'être humain produit. Las ficciones que el ser humano produce. Depuis le théâtre antique jusqu'aux séries actuelles. Desde el teatro antiguo hasta las series actuales. Est de même nature que ce que nous rencontrons dans la clinique. Es de la misma naturaleza que lo que encontramos en la clínica. C'est ce que nous appelons jouissance ou pulsion. Lo que llamamos goce o pulsión. Dans une conférence intitulée Le triomphe de la religion, en una conferencia llamada El triunfo de la religión, qui est publiée en espagnol également, en castellano, je crois. Sí, que está publicado en castellano. Lacan dit que la différence entre l'être parlant et l'animal, c'est la jouissance. Lacan dice que la diferencia entre el ser hablante y el animal es el goce. C'est la même jouissance qu'on retrouve dans les productions artistiques de l'être humain. Es el mismo goce que se encuentra en las producciones artísticas del ser humano. Et non pas en dehors de la condition humaine. Y no están por fuera de la condición humana. Bon, c'est une tentative de répondre au nouveau déterminisme. Es una tentativa de responder al nuevo determinismo. En introduisant cette troisième dimension que Freud avait déjà évoquée. Introduciendo esta tercera dimensión que Freud ya había evocado. Et Vilma pose aussi une deuxième question.
concernant l'investissement, Otra respuesta que concierne a la investidura. Et en effet, la notion d'investissement est ambiguë. La noción de investidura es ambigua Dans le contexte qu'elle évoque. en el contexto que se evoca, Parce que l'investissement suppose le transfert de la jouissance au semblant. porque la investidura supone la transferencia del goce al semblante, Au lieu de l'autre. que está en el lugar del otro. Donc, je suis d'accord avec son objection. Entonces estoy de acuerdo con la objeción. Un corps qui ne se situe pas dans le registre du semblant Aunque no se sitúe en el registro del semblante. Un cuerpo que no se sitúa en el registro. Ah, un cuerpo, gracias Vilma. Un cuerpo que no se sitúa en el registro del semblante ne peut pas être dit investi. no puede ser llamado investido, o dicho investido. Oui, ce que j'ai voulu dire, c'est que la jouissance reste sur place, en quelque sorte. Lo que quise decir es que el goce queda en ese lugar. Dans le sens où Lacan parle de la non-extraction de l'objet A. En el sentido en que Lacan habla de la no extracción del objeto A. La jouissance n'est pas investie, en effet. El goce no está investido, efectivamente. Oui, j'ai répondu aux deux questions. Voilà, je ne sais pas si on a le temps ou pas, ou bien si on conclut. Oui, on a déjà dépassé le temps. Oui, oui. Tu pourrais faire une clôture, Oui. les derniers mots, et on finit. Les agradezco todos haber escuchado mi intervención en francés et de m'avoir invité à commenter mon livre dans ces discussions fort intéressantes. Les agradezco de haberme escuchado y de haberme invitado a comentar el libro en discusiones sumamente interesantes. Beaucoup de questions qui ont été évoquées par mes trois collègues Muchas de las preguntas y cuestiones que han sido evocados por mis tres colegas ont développé des choses que je n'avais pas dites. han desarrollado cosas que yo no había dicho, Même si elles sont inspirées par ce que j'ai dit. aunque sean inspiradas por lo que había dicho. Ce sont des commentaires qui vont me donner du nouveau travail. Son comentarios que me dan un nuevo trabajo. Merci beaucoup et Muchas à gracias. une prochaine occasion. Y a otra ocasión. Muchas gracias a vos, Alfredo, y a cada uno de los presentes. Creo que ha sido una jornada magnífica. Podemos sacar los micrófonos y aplaudir. Oh. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, hasta muy pronto. Chao, Alfredo. Gracias. Gracias Qué a todos. bárbaro, Dios Chao. santo. Muy bueno, buenísima. Gracias a Vilma, Daniel et Osvaldo. Está bien. Muchas gracias. A todos. Muchas gracias. Abrazo grande a También todos. Alejandra, que está por ahí. Alejandra, fundamental. Alejandra, un beso grande. Francia, Buen día, querida, no, Marcela, de cualquier haber cosa no. organizado. Aparte ellos te mandan todo. Marcela, para que vos veas. gracias. Claro, no se Marcela. paga con Gracias a nada. ustedes por Traducción de estar Marcela acá. Recondo, esa que yo encontré con vos. Muchas gracias. Ay, la voy a llamar a mamá a ver qué mierda quiere. Bueno, los micrófonos abiertos.